¿Se ha encontrado usted alguna vez en medio de una gran tormenta? Cuando el viento acecha la casa y el pasar del viento por las paredes genera esos silbidos, a veces hasta aterradores. Las ramas de los árboles voltean incesantemente, la lluvia cae por todo lado y en medio de eso la oscuridad a veces llega a embargar el día. Y en esos instantes, cuando pasa la tormenta, deja una gran devastación. Aquí en Estados Unidos existe cerca de 1,274 tornados al año y eso hace de que mucha gente quede sin hogares después del paso de la tormenta. En la lección que vamos a aprender hoy día, nos dice que el alma del cruel se atormenta a sí mismo. Vamos a ver lo que el proverbio quiere decir y cómo eso se puede aplicar a nuestras vidas y cómo debemos hacer para cuidarnos de atormentarnos a nosotros mismos. Esta es una nueva lección aquí en Un Momento con Dios. El pasaje de 10 se encuentra en el capítulo 11, versículos 17 al 21 de Proverbios. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano el mal será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como hablábamos hace un momento, cerca de 1,274 tornados pasan por Estados Unidos. Esta es una de las zonas con más frecuencia de tornados en todo el mundo, cerca con otras en Europa y algunas en Asia. Pero lo que pasa es la devastación que genera cuando llegan en esos tornados a pasar por áreas pobladas. Es ahí donde se ve la magnitud de este hecho que lamentablemente deja secuelas de dolor, de pérdida y de gran aflicción. Ahora, imagínense lo que pasaría si eso sucedería en el alma de una persona. A veces no nos damos cuenta cuán perjudicial es los sentimientos de falta de perdón, ese sentimiento de odio, de rencor, de venganza que está en nuestras vidas, cómo nuestra mente, la verdad, comienza a maquinar tantos pensamientos tan malos y perversos que no traen en ningún momento paz, sino que comienzan a atormentar nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro sentimiento, se entenebrece nuestro pensar y hace de que nosotros a veces actuemos despiadadamente y no solamente haciéndonos daños a nosotros mismos, sino que muchas veces haciendo daño a quien se despliega nuestra ira y a veces contra otros más. Pero el pasaje que habla hoy día nos hace referencia a nosotros. ¿Cómo deberíamos mirar hacia nosotros mismos? Cuando nosotros guardamos rencor, cuando decidimos no amar a alguien, cuando decidimos buscar venganza, lo que hace es de que nuestra mente no descanse en ningún momento. Nosotros queremos de alguna manera buscar la manera de hacer pagar ese hecho. Y es ahí donde nuestra mente está pensando formas y actitudes, comienza a recordar las cosas que pasaron y eso genera más odio y más rencor y más venganza. Y es ahí donde nuestro corazón se aflige. Y si usted se ha dado cuenta, el rostro de una persona amargada, el rostro de una persona que se encuentra con odio, con rencor, es realmente feo. En el hecho de que trastorna su fisonomía, llevándola a demostrar físicamente y exteriormente lo que se encuentra en el corazón. Y eso no le trae paz. Una persona que no aprende a perdonar no encuentra paz para nada. Y es ahí donde su corazón se pone más oscuro. Así es que la tormenta viene hacia nosotros y eso genera más daño todavía. En cambio, si nosotros aprendemos a perdonar, si nosotros aprendemos a ser misericordiosos, aprendemos a hacer bien a los demás, aunque nos hayan hecho mal, eso va a aliviar nuestras vidas.
En primer lugar, debemos recordar de que el Señor nos ha dicho de que nosotros tenemos que ser como Él. Ser misericordiosos, dijo Jesucristo, así como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Así es que tenemos un llamado a vivir como tales. Un día, cuando un intérprete de la ley se le acercó a Jesucristo, hablando sobre qué debe hacer para llegar al cielo, el Señor le dice, ¿has cumplido la ley? Y le dice, sí, yo amo a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Entonces el Señor le dice, y esta persona le dice, ¿y cómo sé cuál es mi prójimo? Y ahí viene la historia tan famosa, la historia del buen samaritano. Este hombre que sin ser judío, sin ser sacerdote ni escriba, manifestó ese amor, esa misericordia hacia los demás. Y en ese instante el Señor le dice al final del pasaje, en el capítulo 10 de Lucas, ve y haz lo mismo. Vemos entonces que el deseo de Dios es que nosotros actuemos con misericordia, con amor, que aprendamos a perdonar, que aprendamos a amar sobre todas las cosas, que no dejemos de que la ira infecte nuestras vidas, porque cambia nuestra ser. Internamente nosotros nos hacemos más daño. Más daño está en mi interior y no nos damos cuenta que lo que podemos generar cuando hacemos algo a alguien, cuando buscamos venganza. Así es que no deje de que este sentimiento afecte su vida. Libérese de ello. Pídale a Dios que le ayude a amar. Pídale a Dios que le ayude a perdonar. Ore por esas personas. Bendígales. Muestre amor hacia los demás, hacia el necesitado, hacia aquel que está a su lado y que necesita conocer de que hay un Dios misericordioso. Eso le hará bien a su alma y eso traerá gloria al Señor. Recuerden, el Señor quiere que nosotros reflejemos su carácter y eso honrará quién es Él y eso traerá beneficio a nuestras vidas. No deje que ni el odio, la falta de perdón, la venganza, la ira, el rencor, la amargura destruya su corazón. Libérese de esa tormenta, aprenda a amar y a perdonar y su alma vivirá en plena paz, con amor y con buenos deseos para los demás. Que Dios nos ayude a vivir misericordiosamente. Hasta pronto, que Dios te bendiga.